Hola, gente increíble del canal. ¿Están listos para una historia que les va a volar la cabeza, que los va a dejar sin aliento y que les hará cuestionar todo lo que saben sobre el amor, la traición y la justicia? Porque hoy les traigo un relato tan intenso, tan lleno de giros inesperados, tan visceralmente humano, que van a sentir cada emoción como si la estuvieran viviendo ustedes mismos. Preparen las palomitas, acomódense en su sillón favorito y asegúrense de que nadie los moleste, porque lo que van a escuchar a continuación no es una simple historia narrada, es una confesión cruda y real, salida del corazón de alguien que lo vivió todo, que les va a quitar el sueño y los va a dejar pensando. Créanme, no se van a querer perder ni un solo segundo de este torbellino de emociones, de este descenso a los infiernos de la culpa y la revelación. Antes de que empecemos con este viaje alucinante por los laberintos de la traición, la avaricia, la venganza más brillante y una justicia póstuma, que te dejará sin palabras, tengo un favor enorme que pedirles. Algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así de impactante. Si esta historia los atrapa desde el primer momento, y les prometo con total seguridad que lo hará, que no podrán despegarse de la pantalla hasta el final. Por favor, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subimos. Tenemos una meta gigantesca de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes, cada nueva suscripción nos acerca un paso más a ese objetivo que nos impulsa. Dejen su like si este tipo de relatos tan profundos y con giros inesperados les erizan la piel y les mueven por dentro. Y lo más importante, quiero ver sus comentarios aquí abajo. ¿Qué pensamientos les genera esta historia? ¿Cómo se sentirían en el lugar de los personajes? ¿Sienten la tensión, la culpa, el asombro? Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son oro para nosotros y abren un diálogo fundamental. ¿Están listos? Para que esta historia los atrape y los haga reflexionar, porque esto va a empezar. Hola a todos en el foro. Uf, qué difícil es empezar esto. Llevo días, semanas, con esta historia atascada en la garganta, dándome vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca pensé que iba a compartir algo tan íntimo, tan jodido, con gente que ni conozco. Pero es que no puedo más. Necesito sacarlo, ¿saben? Necesito que alguien entienda lo que pasó, o al menos que no me juzgue tan duro. Este foro siempre me... pareció un lugar seguro para desahogarse, así que aquí va. Prepárense, porque esto es un desastre. No es una película, no es un libro, es lo que me pasó a mí, Sofía Voss, y es la verdad más fea y cruda de mi vida. No sé por dónde empezar, quizás por ese día, ese maldito día. No fue cualquier día, fue el día en que todo explotó en mi cara, como una bomba de relojería que llevaba meses haciendo tic-tac, y yo, la idiota, ignorando el sonido, sorda a la verdad que se acumulaba bajo la superficie. Cegada por la ambición y un amor distorsionado. Fue el funeral de Lara. Sonaba a tragedia familiar, a esos dramas que ves en la tele donde todo es blanco y negro. Pero para nosotros, para Marcus y para mí, era la culminación de un plan meticuloso, el inicio de una vida que creíamos merecer, lejos de la mediocridad que nos asfixiaba, lejos de las miradas de juicio.
La hipocresía se me pegaba a la piel como una segunda capa, áspera y punzante, y el aire en la iglesia me parecía pesado, casi tangible, cargado de mentiras. El ambiente en el funeral era asfixiante, una mezcla de dolor fingido y una expectación palpable que solo nosotros, Marcus y yo, sentíamos realmente, una excitación nerviosa que nos vibraba bajo la piel. La iglesia olía a flores marchitas, a cera quemada y a incienso, un aroma pesado que se adhería a la ropa y al alma, nauseabundo. Cada mirada de los asistentes, cada susurro de pésame dirigido a Marcus, cada roce de manos compasivas con las mías, se sentía como una aguja clavándose en mi conciencia, una punzada constante que me recordaba la farsa que estábamos viviendo. Mis manos, a pesar del aire frío del interior, sudaban copiosamente bajo el velo oscuro, pegándose al satén, y mi corazón latía de forma irregular, un tambor desbocado en mi pecho. Sentía el peso del embarazo en mi vientre, 4 meses que ya se notaban bajo la tela de mi vestido oscuro, un peso que se sumaba a la creciente carga de culpa que me oprimía, una culpa que intentaba enterrar. Bajo capas de justificación y promesas de un futuro mejor. La vida de Elara, la pobre Elara, había terminado. La enfermedad Hampton, decían todos con tonos solemnes. Una condición neurológica rara, genética, que la estaba consumiendo por dentro. Sí, eso era cierto. Pero para nosotros, para Marcus y para mí, su muerte no era más que el inicio de nuestra libertad. La puerta de salida a una vida de lujo, lejos de todo este circo, de las miradas curiosas y los comentarios a media voz. Y no, el dolor no era para nosotros, para nada. Para Marcus y para mí, su muerte no era más que el inicio de nuestra libertad, un portal hacia la opulencia y el olvido. La promesa de $5 millones, una póliza de seguro de vida, que Marcus había mejorado apenas 8 meses antes para incluir una doble indemnización por muerte accidental. Brillaba ante mis ojos como el oro más puro, una promesa tangible de un futuro diferente, sin deudas, sin trabajos que odiábamos, sin la necesidad de ocultarnos. En las sombras. Sonaba horrible, ¿verdad? Y lo es. Soy horrible. Fuimos horribles, y la aceptación de esa fealdad me carcomía por dentro, dejándome un sabor metálico en la boca. Marcus, mi Marcus, o al menos quien yo creía que era mi Marcus en esos días llenos de planes y susurros, estaba a mi lado, la mano en mi espalda baja, consolándome, con una sutileza que solo nosotros dos podíamos entender, un toque casi imperceptible que era un código secreto, una señal silenciosa de que todo iba según. Lo planeado, que estábamos a punto de cruzar el umbral hacia una existencia donde el dinero no sería una preocupación. Su tacto era un escalofrío de complicidad, una mezcla extraña de ansiedad y euforia, una adrenalina que me hacía temblar por dentro, aunque por fuera mantuviera una compostura pétrea, digna de una estatua de mármol. Quería gritarle al mundo que éramos libres, que el dinero de Elara era nuestro, que por fin podríamos empezar de cero, lejos de este pueblo, lejos de esta farsa, de... La sombra sofocante del viudo que se casó con la realeza farmacéutica de Texas, que se cernía sobre Marcus como un título honorífico. La idea de San Francisco,
de nuevas identidades, de un futuro sin ataduras ni compromisos. Era como un bálsamo para el alma, una visión que me mantenía en pie a pesar de la náusea que sentía, una promesa que ahogaba el murmullo incipiente de la culpa. El olor a lirios, el favorito de Elara, me revolvía el estómago, un recordatorio constante de su presencia. Incluso en su ausencia, que me perseguía. Estaba embarazada, de 4 meses, y la vida que crecía dentro de mí era el ancla, la excusa perfecta, la razón innegable para nuestro exilio autoimpuesto. Y ese bebé, nuestro bebé, sería la coartada perfecta. La razón por la que Marcus, el viudo desconsolado, y yo, su amiga leal y confidente silenciosa, nos mudaríamos a San Francisco, una ciudad lejana y vibrante, donde nadie nos conocía. Nuevas identidades, nuevas vidas, lejos de los cotilleos. Lejos de la sombra de la fortuna Hampton, que se sentía como una jaula dorada que ahora, paradójicamente, se abría para nosotros. Qué ingenuos éramos, qué estúpidos, pensando que habíamos calculado cada paso, cada contingencia, sin dejar un solo cabo suelto, que éramos invencibles. El funeral fue un tormento. Cada minuto se estiraba en una eternidad. Cada segundo una punzada de ansiedad. Cada palabra del cura, monótona y solemne, resonaba como un juicio en mi cabeza. Cada mirada de los asistentes, llena de una compasión que no merecíamos y que me quemaba. Cada lágrima falsa de Marcus, lágrimas que apenas humedecían sus mejillas mientras por dentro celebraba nuestra inminente libertad, me calaba hondo, hasta los huesos. Tenía una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado de electricidad, de algo que estaba a punto de estallar, una tensión silenciosa que vibraba en cada rincón de la iglesia, haciendo que los nervios se me pusieran de punta. Y no era solo el embarazo, o los nervios por la mentira, la posibilidad de que algo saliera mal. Era algo más, un presagio, una oscuridad que se cernía sobre nosotros, un presentimiento oscuro, una corazonada helada que me decía, con una certeza ineludible, que las cosas no iban a salir como las habíamos planeado, que el universo tenía otros planes para nosotros, unos planes mucho más crueles y justos de lo que jamás imaginamos. Mi pulso era un tambor constante en mis sienes, y la sangre me zumbaba en los oídos, ahogando. Los rezos y las condolencias. Recuerdo con una claridad perturbadora la cara de Lawrence Hampton, el patriarca de la familia y padre de Elara. Un hombre de negocios implacable, con unos ojos de acero que te traspasaban el alma, escrutando cada movimiento, cada expresión en nuestros rostros, como si pudiera ver a través de nuestra fachada de luto. Nos miraba fijamente, primero a Marcus, luego a mí, con una intensidad que no me dejaba respirar. Era como si supiera, o como si sospechara algo. Más allá de la pena superficial que mostraba. Me sentía desnuda bajo su mirada, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros, como si mis intenciones estuvieran escritas en mi frente para que todos las vieran. Quería esconderme, desaparecer, que el suelo se abriera y me tragara, o al menos que el tiempo se detuviera para que pudiera encontrar una forma de escapar de esa situación insostenible. Pero no podía. Tenía que mantener la compostura, la pose de la amiga apenada, la mujer que lloraba.
la pérdida de una amiga, para no levantar sospechas. Cada fibra de mi ser gritaba para huir, pero mis pies estaban clavados al suelo, forzándome a soportar esa tortura disfrazada de despedida. La rigidez de mi mandíbula me dolía, y mis manos se aferraban al bolso con una fuerza que me hacía doler los nudillos. Después del funeral, un velo de agotamiento y alivio momentáneo nos envolvió, pero la urgencia de nuestro plan nos empujaba hacia adelante. Fuimos directos a las oficinas de MetroLife. Insurance, sin perder un minuto, como si la prisa pudiera disipar la nube de miedo que nos seguía. El corazón me latía a 1000 por hora, un martilleo incesante en mi pecho, resonando en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. $5 millones. Eso era lo que nos esperaba, lo que nos impulsaba a seguir adelante, a superar el último obstáculo. $5 millones que nos darían la libertad, la vida que siempre habíamos soñado, sin deudas, sin preocupaciones, sin la necesidad de... mirar atrás, de confrontar las decisiones que nos habían traído hasta allí. Marcus parecía tranquilo, con esa serenidad postiza que solía adoptar en momentos de alta tensión, una máscara que había perfeccionado con los años. Pero yo sabía, por el leve temblor en su mano cuando me ayudó a subir al auto, por la forma en que sus ojos esquivaban los míos, que por dentro estaba igual o más ansioso que yo, con la misma urgencia por cerrar el capítulo y empezar el siguiente, lejos de la vigilancia de... Los Hampton. Entramos en el imponente edificio, cada paso en el mármol pulido resonando con una finalidad inquietante, dirigiéndonos al despacho de la MetroLife. Entramos en el despacho, un espacio lujoso y sobrio, con muebles de caoba y un aire de formalidad que me oprimía el pecho. Y ahí estaba él, Lawrence Hampton, sentado detrás de un escritorio inmenso, esperando, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida, una postura que irradiaba autoridad y una paciencia ominosa. El aire se puso denso, pesado, cargado de una quietud ominosa que me hizo sentir un nudo en el estómago, un presentimiento helado que se instaló en mis entrañas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca, una sensación de frío a pesar de la calefacción. Ahí fue cuando supe, con una certeza helada que me dejó sin aliento, que algo andaba muy mal. No era normal que el patriarca de la familia Hampton, un hombre de su calibre y ocupaciones, estuviera ahí para algo tan rutinario como un... trámite de seguro. Su presencia era un presagio, una anomalía en nuestra narrativa cuidadosamente construida. Mi estómago se retorció, las náuseas del embarazo se intensificaron, mezclándose con el miedo y la creciente ansiedad. La voz se me atascó en la garganta, mis labios se secaron y sentí que la sangre abandonaba mi rostro, dejándome pálida y vulnerable ante su mirada penetrante, que no se apartaba de nosotros. Lawrence nos miró, primero a Marcus, con una intensidad que parecía perforarle. El alma, escudriñando cada centímetro de su ser. Luego a mí, con una mirada que me dejó sin aliento, que sentí que me desnudaba por completo, exponiendo cada pensamiento oscuro, cada intención oculta. Sus ojos eran como cuchillos, afilados y fríos, analizando cada detalle, cada microexpresión en nuestros rostros, como si pudiera ver a través de nuestra fachada de inocencia.
Y entonces soltó la bomba. No con un grito, no con un reproche furioso, sino con una calma helada, una voz monótona y sin emoción que, paradójicamente, me heló la sangre hasta la médula. Elara no era una víctima pasiva, dijo. Y esas palabras, tan simples, tan directas, tan despojadas de emoción, nos golpearon como un camión a toda velocidad, pulverizando nuestra fachada de inocencia, desintegrando la burbuja de autoengaño en la que vivíamos. La farsa se estaba desmoronando ante nuestros ojos, reduciéndose a polvo, a nada. En ese instante, comprendí que estábamos perdidos, que cada paso que habíamos dado nos había llevado directamente a esta oficina, a este hombre, a esta revelación devastadora. La temperatura de la habitación pareció bajar drásticamente, y un frío intenso me invadió, un frío que venía de dentro. Él lo sabía todo. El romance, mi embarazo, nuestros planes, todo. Cada miserable detalle de nuestra miserable conspiración, cada conversación a media voz, cada mensaje borrado, cada fantasía de una vida mejor. Y lo sabía porque Elara se lo había dicho, nos lo había expuesto. Ella lo había planeado, había orquestado su propia muerte para que se convirtiera en nuestra trampa. Su muerte no fue un simple accidente provocado por una enfermedad terminal, una fatalidad del destino que habíamos aprovechado. Fue un acto de venganza, de justicia, meticulosamente orquestado. Una trampa elaborada, precisa, perfecta, tejida con la sutileza de una araña tejiendo su red. Y nosotros caímos de lleno, sin siquiera ver el hilo que nos ataba hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo la voz de Lawrence, fría y calculada, como el filo de una guillotina descendiendo lentamente, contándonos cómo Elara había descubierto todo. La enfermedad, el diagnóstico devastador. Sí, eso era cierto. Era una verdad irrefutable y trágica. Pero su muerte no fue un acto de debilidad, de resignación ante la enfermedad, sino de una fuerza retorcida y brutal. Una última jugada maestra que nos dejó en jaque mate, sin posibilidad de movimiento, sin escapatoria. Había reescrito su propio final, nos había usado. A nosotros, a su propia muerte, a su última exhalación, para exponernos, para despojarnos de cualquier pretensión de inocencia, para que la verdad saliera a la luz de la forma más dolorosa posible. Drogó su propio café con Ambien, nos dijo Lawrence, con una pausa dramática que hizo eco en el silencio sepulcral de la oficina, cada palabra resonando como un gong. Disminuyó sus reflejos a propósito, con una frialdad y determinación que me helaron la sangre, que me hicieron sentir un escalofrío de admiración retorcida por su astucia. Y luego condujo deliberadamente por esa curva traicionera de la autopista 290, la misma curva que Marcus había investigado obsesivamente para sus escenarios de accidente. La curva que él mismo había sugerido como el lugar perfecto para un accidente fatal, sin dejar rastro de intencionalidad. Era una obra macabra, digna de un genio del mal, y nosotros éramos sus títeres, sin saberlo. Elara se había suicidado, pero lo había hecho de tal forma que pareciera un accidente, una tragedia fortuita que nos beneficiaría económicamente, liberando los $5 millones de su póliza. ¿Por qué? Para que el seguro,
esos malditos $5 millones se pagaran, sí, pero con una condición implícita: que nosotros, los beneficiarios, fuéramos expuestos, arrastrados a la luz, nuestros nombres manchados de una forma que ni siquiera la muerte podría limpiar. Sentenciados a nuestra propia forma de justicia, una justicia que sería mucho más cruel que cualquier pena de prisión, que nos despojaría de todo. Me sentí enferma, un mareo repentino me invadió. Mi cabeza daba vueltas y el aliento se me cortó en la garganta, incapaz de procesar la magnitud de lo que escuchaba. Y entonces, el golpe final, el martillo cayendo sobre el yunque de nuestra condena, el momento en que toda esperanza se desvaneció. Lawrence sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo, un pequeño reproductor de audio, que en ese momento me pareció el arma más letal del mundo. Más potente que cualquier revólver. El ara dejó una grabación. Dijo, con una voz que no admitía objeciones, un tono que resonaba con el peso de la verdad irrefutable, una verdad que nos aplastaba. Una grabación de ella en su coche, justo antes de morir. Mi corazón se detuvo, se quedó suspendido en el aire, como si se negara a seguir latiendo, a ser testigo de nuestra propia aniquilación. Sabía lo que venía: la acusación, la prueba irrefutable, la ruina, la voz de el ara, aunque débil y ligeramente distorsionada por el aparato, era clara, con una calma espeluznante que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en mi interior, un torbellino de pánico y remordimiento. Marcus y Sofía quieren matarme, decía, y esas palabras, pronunciadas por ella misma, me perforaron el alma, se incrustaron en cada fibra de mi ser, como espinas venenosas. Y luego, una explicación breve, concisa, de todo lo que sabía, cada detalle de nuestro plan, cada mentira, cada traición. Nuestros planes, nuestras conversaciones furtivas, mis llamadas a su teléfono el día del accidente, las llamadas que yo había borrado con tanto cuidado, pensando que nunca serían encontradas. Era una pesadilla que se había vuelto real, una secuencia de eventos que se desarrollaba ante mis ojos sin que pudiera hacer nada, sin posibilidad de intervención. Ahí fue cuando sentí el peso real de todo, un peso que me aplastaba hasta los huesos. La culpa me invadió como una ola gigante, una marea negra. Y pegajosa que me cubrió por completo, ahogándome en su oscuridad, arrastrándome al fondo de un abismo. No era solo el dinero, la ambición desenfrenada que nos había consumido. No era solo la traición a una mujer que, a pesar de todo, había sido buena con Marcus. Era la vida de una mujer que habíamos usado, que habíamos manipulado, que habíamos sentenciado a una muerte disfrazada para nuestros propios fines egoístas, para saciar nuestra avaricia desmedida, y ella lo sabía, y ella se había vengado, de una manera tan elegante, tan cruel, tan brillante, que me dejó sin aliento, sin capacidad de reacción, solo la fría y paralizante verdad. Marcus estaba pálido, más pálido que la cera de una vela consumida. Sus ojos, antes llenos de ambición y deseo, ahora reflejaban un terror abyecto, una desesperación palpable, una derrota absoluta. Su fachada de control se había desmoronado por completo, dejándolo expuesto, vulnerable. Intentó decir algo, balbucear una negación, una excusa patética, pero las palabras se le atoraron en la garganta, incapaz de articular sonido alguno, solo un jadeo ahogado. Lawrence no le dio oportunidad, no le dio ni un segundo para recuperarse.
Siguió hablando, exponiendo cada detalle, cada pieza del rompecabezas que el ara había dejado, como migas de pan en un sendero oscuro, para desmantelar nuestras vidas, para dejarnos expuestos y vulnerables ante la justicia, ante el mundo. Las investigaciones de Marcus sobre accidentes fatales, sus búsquedas obsesivas en 1905, Internet sobre cómo camuflar un suicidio para que pareciera un accidente, los mensajes de texto que intercambiábamos, cada palabra de aliento, cada plan esbozado con la precisión de un arquitecto, cada fantasía compartida de nuestra vida en San Francisco, todo, cada migaja de información que creíamos haber borrado para siempre, el ara la había guardado, la había archivado, la había usado como munición en su venganza póstuma. Había sido meticulosa, paciente, esperando el momento perfecto, el día de su propio funeral, para desenmascararnos y lanzarnos al abismo de nuestra propia creación. Sentí un nudo de angustia y miedo en el estómago, un vacío que me hizo temblar incontrolablemente. Sentí una punzada de dolor agudo en el vientre, una contracción violenta que me dobló por la mitad, obligándome a llevar una mano a la barriga, apretando la tela. No sé si fue el estrés, el miedo paralizante, la culpa que me carcomía las entrañas, o una combinación infernal de todo ello, pero mi cuerpo empezó a reaccionar, a protestar violentamente ante la magnitud de la catástrofe que se cernía sobre nosotros, ante la verdad que nos golpeaba sin piedad. Quería que la tierra me tragara en ese mismo instante, que todo fuera un sueño horrible, una pesadilla de la que pudiera despertar y encontrarme en mi cama, a salvo de este infierno que se había vuelto mi realidad. Pero no era un sueño, era real, dolorosamente real. Cada fibra de mi ser lo gritaba, y lo peor estaba por venir. Lo sabía con una certeza que me helaba la sangre. Lawrence nos informó, con una voz que no admitía apelación, un tono que sellaba nuestro destino, que la policía ya estaba al tanto de cada detalle, de cada sospecha, de cada prueba, que el caso sería reabierto, que cada detalle, cada conversación, cada movimiento nuestro sería examinado bajo el microscopio de la justicia, sin dejar nada al azar, que éramos sospechosos, no solo de fraude al seguro, que ya era un crimen grave y vergonzoso, sino de conspiración, de asesinato. La palabra se clavó en mi mente como una estaca helada, congelando mis pensamientos, paralizando mi cuerpo con un terror que nunca antes había sentido, un miedo que me dejó sin voz. Miré a Marcus. Sus ojos, antes llenos de ambición y deseo, de un brillo codicioso, ahora reflejaban un terror abyecto, una desesperación palpable, una derrota absoluta, como si se hubieran vaciado de todo. Su fachada de control se había desmoronado por completo, dejándolo expuesto, vulnerable, un hombre, patético y asustado. Supo en ese momento, igual que yo, con una certeza espantosa, que todo había terminado para nosotros. Nuestro plan brillante, nuestro futuro dorado, nuestra supuesta libertad, todo se había desmoronado en cuestión de minutos, reducido a escombros, como un castillo de naipes que se viene abajo con un soplo. Y fue el ara, la mujer a la que habíamos subestimado tan cruelmente, la que habíamos creído tan frágil, tan ajena a nuestros manejos, quien lo había orquestado todo, quien nos había tendido una trampa mortal desde la tumba, una trampa de la que no había escapatoria. La siguiente semana fue un borrón, una secuencia de imágenes borrosas y sonidos distorsionados, como si viviera en una niebla constante, interrogatorios interminables que se extendían por horas, abogados que hablaban en jerga legal que apenas entendía, sus voces resonando en mi cabeza sin que pudiera procesar el significado. Los titulares de periódicos, en letras grandes y rojas, gritaban nuestra vergüenza a los cuatro vientos. El juicio se convirtió en un circo mediático, un festín morboso para la prensa amarillista y para el público ávido de escándalos, de morbo. El viudo traidor y su amante embarazada, así nos llamaban en cada portada de revista, en cada programa de televisión, nuestros nombres escupidos con desprecio.
Cada detalle de nuestras vidas, de nuestra relación, de nuestros planes más íntimos y vergonzosos, fue expuesto al público, diseccionado, juzgado sin piedad, sin un gramo de compasión. Tuve que confesar. No me quedó otra opción. No había escapatoria. No había rincón donde esconderme de la verdad. La paternidad de mi hijo. Sí, Marcus era el padre, aunque ahora su nombre me producía un sabor amargo en la boca. La manipulación de Marcus, su insistencia, sus promesas vacías, sus mentiras que se habían convertido en mi propia prisión. Lo solté todo ante el fiscal, ante el juez, ante los periodistas sedientos de cada gota de escándalo, de cada lágrima que pudiera derramar. Me sentí como un animal acorralado, sin salida, atrapada en una jaula de cristal donde todos podían verme, pero nadie podía salvarme, nadie podía ofrecerme un camino de regreso. Y lo peor era que, a pesar de todo el miedo, a pesar de la humillación, sentía un cierto alivio, una liberación extraña, al sacar toda la verdad a la luz, al vomitar todo lo que me carcomía por dentro, todo el veneno que había acumulado en mi alma. Era como si cada palabra confesada me aliviara de una carga insoportable, aunque la consecuencia fuera la pérdida de mi libertad. El peso de la mentira era más pesado que el de la condena, al menos en ese momento, en esa sala de tribunal, bajo los ojos de todos. Marcus fue condenado por conspiración. Su sentencia resonó en la sala con una frialdad que me perforó los huesos, una condena que se sentía justa para él. Su vida, su fortuna, todo lo que había construido con engaños, todo lo que habíamos soñado que sería nuestro, fue desmantelado, sistemáticamente por Ricardo Hampton, el hermano de Elara, un hombre que no dejó piedra sin remover en su búsqueda de justicia, un hombre implacable en su dolor. Se aseguró de que la justicia trascendiera las paredes de la sala del tribunal, de que Marcus pagara cada centavo, cada humillación, cada segundo de su miserable existencia, por la traición a su hermana, por la vida que le había quitado, de una forma u otra. Y yo también pagué. Sentencia reducida. Sí, un respiro que se sintió insignificante ante la magnitud de la condena, una gota en el océano de mi culpa, pero con la realidad de enfrentar años tras las rejas, de criar a mi hija, Lena, desde detrás de los barrotes fríos y deshumanizantes de una prisión. Un castigo justo, supongo. O quizás no. Quizás nunca será suficiente para compensar lo que hicimos. ¿Cómo le explicas a tu hija, cuando sea mayor, cuando su pequeña mente empiece a comprender, que su madre está en la cárcel por un crimen que involucra a su padre y a una mujer que ella nunca conoció? Una mujer a la que le arrebatamos la vida de la forma más cruel y egoísta. La pregunta me persigue, un tormento silencioso. Los días en prisión son largos, eternos. Cada minuto se arrastra como una hora, cada hora como un día completo, una monotonía aplastante. Las paredes grises se cierran sobre mí, asfixiándome. Los ruidos del penal se incrustan en mi mente, el eco de los candados, los gritos lejanos, y la soledad es una compañera constante y brutal. Cada día, pienso en Elara, en el rostro que vi en el funeral, en la vida que le robamos, en su brillantez, en su astucia, en la frialdad calculadora con la que planeó su venganza, un ajedrez macabro donde ella movió la última pieza, en cómo, incluso después de muerta, logró impartir su propia forma de justicia. Una justicia implacable que nos alcanzó incluso más allá de la tumba, dejándonos sin nada. Me doy cuenta de que la subestimamos por completo, que la vimos como una víctima pasiva, una pieza insignificante en nuestro juego de ajedrez, y ella resultó ser la reina, la mente maestra que nos aniquiló, dejándonos en ruinas. A veces, por la noche, cuando el silencio es lo único que me acompaña, roto solo por mis propios pensamientos, me pregunto qué habría pasado si Elara no hubiera descubierto la verdad, si hubiéramos escapado con el dinero, si hubiéramos logrado nuestro objetivo de empezar una nueva vida en San Francisco, sin la carga de nuestros crímenes. Habríamos sido felices, con
ese dinero manchado de sangre, con esa mentira pesando sobre nuestras almas, o la culpa nos habría consumido de todos modos, como un veneno lento, corroyéndonos por dentro hasta dejarnos vacíos y sin sentido, sin importar dónde estuviéramos. No lo sé. Lo que sí sé es que esta experiencia me ha cambiado para siempre. Me ha dejado cicatrices que jamás sanarán, una marca indeleble en mi alma, un recordatorio constante de mi propia oscuridad. Y hay algo más, algo que me da un pequeño rayo de esperanza, un destello de luz tenue y casi imperceptible en medio de toda esta oscuridad y desesperación, algo que me mantiene a flote en los peores momentos. Ricardo, el hermano de Elara, impulsado por el deseo final de su hermana, por su última voluntad, no solo se dedicó a castigarnos, a destruir a Marcus y a poner mi vida de cabeza, también invirtió en el futuro de Lena, mi hija, y en la erradicación de la enfermedad Hampton, la misma enfermedad que se llevó a su madre y a su hermana, una enfermedad que trae tanto dolor a su familia. Es extraño, ¿verdad? De la traición y la venganza más profundas, algo bueno está surgiendo, algo con un propósito superior al de nuestra propia miseria, algo que trasciende nuestra vileza. Dicen que Lena, mi hija, es una científica brillante ahora, que ha heredado la inteligencia de la familia Hampton, una mente prodigiosa que yo, su madre, nunca podré guiar de cerca, que está en la cúspide de un descubrimiento que podría cambiar el destino de la enfermedad que reclamó a su casi abuela, Elara. La ironía de todo esto es abrumadora. Me golpea con la fuerza de una revelación, de una epifanía dolorosa. Mi hija, la hija de una traidora, está honrando el legado de la mujer que su madre y su padre intentaron destruir. Está construyendo un futuro donde nosotros solo queríamos derrumbarlo. Está trayendo esperanza donde solo sembramos desesperación. Esta historia no es solo de traición, de avaricia, de una venganza maquiavélica. Es una saga, retorcida de cómo la tragedia, la más profunda de las tragedias personales, puede, a través de la voluntad inquebrantable y la sabiduría de una mujer moribunda, transformarse en un catalizador para la redención y el progreso. Es un testamento perdurable del poder de la elección final de una mujer, de su capacidad para trascender la muerte y dejar una marca imborrable en el mundo, en las vidas de aquellos que la rodearon, incluso en la de aquellos que intentaron dañarla. Y yo, por primera vez en 1900, mucho tiempo, siento que quizás, solo quizás, haya una oportunidad para que mi propia historia, la historia de Sofía Voss, termine con algo de luz, algo de propósito, algo de esperanza, aunque sea desde este lado de las rejas, pagando por mis errores. No sé si esto tiene sentido para ustedes. Solo quería soltarlo, sacarlo de mi pecho. Cada palabra es una cicatriz, un recordatorio constante de mis errores, de la oscuridad que albergué. Si alguien ha pasado por algo parecido, o simplemente quiere comentar, por favor, háganlo. Necesito saber que no estoy sola en esta locura, que mis palabras no se pierden en el vacío de esta prisión. Necesito sentir que hay alguien ahí fuera escuchando, alguien que pueda entender, o al menos intentar entender, la complejidad de lo que viví.